Hola, el tema 4 se titula Pruebas de hipótesis estadísticas y el objetivo es: el alumno verificará la validez de las suposiciones sobre los parámetros o la distribución de la población. Aquí podemos ver los subtemas. Entonces, ¿dónde estamos? ¿O qué vamos a decir de las pruebas de hipótesis? Generalmente, el investigador no solo se interesa por la estimación de parámetros ni los intervalos de confianza, sino también en decidir si alguna proposición propuesta sobre uno o varios parámetros de la población o poblaciones bajo estudio, una hipótesis, es razonable a partir de una o varias muestras extraídas aleatoriamente de ellas. Entonces, nosotros ya vimos prácticamente todos los temas de este esquemita que estamos viendo aquí abajo, que es para recortar, y solamente nos faltan las pruebas de hipótesis dentro de nuestro tema de estadística inferencial. ¿Cómo lo vamos a definir? Una prueba de hipótesis estadística para alguna característica desconocida de una población es cualquier regla que permita rechazar o no rechazar una hipótesis nula con base en una muestra aleatoria de la población y mediante un estadístico de prueba adecuado. Entonces, recordando que ya habíamos dicho que vamos a tener región de rechazo, que va a ser esta, y la región de aceptación o no rechazo. Entonces, a esta le vamos a llamar región de rechazo o región crítica. En este caso vamos a tener nuestro alfa entre 2, donde alfa va a ser la significancia o error. Error tipo 1. Aquí también vamos a tener nuestro alfa entre 2, región de rechazo, región crítica. Y el 1 menos alfa que puse va a ser región de aceptación, entre comillas, o de no rechazo. ¿De quién? De H0. Siempre va a ser sobre H0 y sobre H0. Bien. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Se desea estimar el promedio de la estatura de los alumnos de la Facultad de Ingeniería y se quiere saber si el promedio es 1.67 metros o no lo es. Eso de no lo es, en este caso, como está ejemplificado, es que sea diferente, que la media de mi parámetro de la población sea diferente a 1.67. Entonces, esta H0 es que mi media de la población es 1.67 metros y mi hipótesis alterna, que también se puede denotar como sub A o sub 1, cualquiera de los dos, y dice o no lo sea, es que la media de la población sea diferente a 1.67 metros. Entonces, esta es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. O en este caso se llama hipótesis bilateral o de dos lados. ¿Cómo definimos la hipótesis nula? Aquella que es aceptada provisionalmente como verdadera y cuya validez será sometida a comprobación. Entonces, otra vez, la hipótesis nula la vamos a denotar como H sub 0. Y también decimos que la queremos nulificar. Queremos nulificar, por eso se llama hipótesis nula, nulificar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros definimos la hipótesis alterna,
que ya dijimos que la vamos a denotar como H sub 1 o H sub A, decimos que se acepta en caso de que la hipótesis nula sea rechazada. Es una suposición contraria a la hipótesis nula. Siempre va a ser contraria a la hipótesis nula. Es decir, cuando yo tengo una hipótesis, por ejemplo, de que mi media va a ser igual a una mu sub 0, totalmente lo contrario sería que la hipótesis alterna sea diferente, ¿sí? Entonces, vamos a tener casos en los que la hipótesis alterna sea, por ejemplo, que la media sea menor a ese valor. Entonces, todo lo contrario sería que mi sea mayor o igual a mu sub 0. Pero nosotros esto no lo vemos así. Nosotros siempre vamos a decir que es igual para no confundirnos. Y en el otro caso sería hipótesis nula igual a la media menor o igual a un valor, que cuál sería la hipótesis alterna, que es que dijimos que sea contraria, sería mayor a mu sub 0. Entonces, otra vez nosotros esto realmente no lo vemos así. Nosotros siempre vamos a decir que la hipótesis nula es igual a un valor. Siempre es igual. Vean su formulario. Entonces, esta va a ser una prueba de hipótesis bilateral o de dos lados. Y estas se van a llamar unilaterales. Entonces dice, muy importante, el investigador trabaja con la filosofía de rechazar H0. Por consiguiente, en la hipótesis alterna plantea su conjetura. Aquí se plantea la conjetura que quiere probar y supone verdadera. ¿Ok? Entonces aquí y acá, ¿no? En estas, pues, en estas. En las alternativas. Bien. Entonces vamos a seguirnos con esta parte de aquí que ya lo definí. Dice, las hipótesis alternativas pueden ser unilaterales, un solo lado, cualquiera de estas dos, o esta, o esta, o pueden ser bilaterales o de dos lados. Bien. Ahorita me voy a pasar entonces a esta región de aceptación y de rechazo, que es también un poco lo que ya puse al principio. Región de aceptación o no rechazo y región de rechazo y región crítica. El promedio de la estatura de los alumnos de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Por ejemplo. Entonces, quiero aquí volver a aclarar una situación. Cuando nosotros estamos en pruebas de hipótesis, siempre vamos a hacerlo sobre la significancia, sobre alfa. Y si se acuerdan, en intervalos de confianza, lo voy a poner por aquí, en intervalos de confianza decíamos, tengo la certeza de que con un 95% de confianza, el parámetro de la población cae entre tal valor y tal valor, ¿ok? Eso era en intervalos de confianza. Ahora nosotros cuando hagamos una conclusión sobre pruebas de hipótesis vamos a decir que rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula con un alfa de, no sé, por ejemplo 0.05, que va a ser nuestra significancia, nuestro error, que además vamos a definir a continuación, ¿sí? Que es esta parte de aquí que dice tipos de error en las pruebas de hipótesis. Dice, la decisión que se toma de aceptar o rechazar una hipótesis está sujeto a error. En particular, se pueden cometer dos tipos de errores. Primero,
Cuando la hipótesis nula se rechaza siendo que es verdadera, se comete el error tipo 1, que es a lo que le vamos a llamar alfa. Y 2, si se acepta la hipótesis nula, cuando es falsa, entonces se comete el error tipo 2, que se le llama beta. Esto nosotros lo podemos ver con esta tabla que nos muestra los tipos de error en las pruebas de hipótesis. Entonces podemos ver aquí el error tipo 1, que ya habíamos dicho que es cuando la hipótesis nula se rechaza siendo que es verdadera. Si se rechaza siendo que es verdadera, y el error tipo 2 es si se acepta la hipótesis nula cuando es falsa, entonces es este error, ¿sí? O dado que es ese error. Es decir, si ven del lado izquierdo tengo mi decisión, ¿no? Y del lado de arriba tengo el estado de la naturaleza. Y los otros dos se refieren a que no cometimos ningún error, es decir, no se rechaza H0 dado que H0 es verdadera, y la otra es si se rechaza H0 dado que H0 es falsa. Bien, entonces esto también lo podemos ver de forma de probabilidad, ¿no? Dice, las probabilidades de cometer el error tipo 1 y 2 se denotan mediante alfa y beta respectivamente. Entonces, otra vez, probabilidad de rechazar H0 dado que H0 es verdadera es igual a la probabilidad de cometer el error tipo 1, que es igual a alfa. Y la segunda es la probabilidad de no rechazar H0 dado que H0 es falsa es igual a la probabilidad de cometer el error tipo 2, que es igual a beta. Entonces, aquí viene lo que les había dicho de alfa. Alfa va a recibir el nombre de nivel de significancia o simplemente significancia. Lo voy a poner aquí. Es la significancia o nivel de significancia. Que es, repito, como nosotros vamos a concluir en las pruebas de hipótesis. Entonces podemos ver nuestra misma tablita anterior, pero ahora ya con sus notaciones, ¿no? Alfa, beta, 1 menos alfa y 1 menos beta. Entonces 1 menos beta se llama potencia de la prueba de una hipótesis estadística. Y entonces es igual a la probabilidad de rechazar H0, dado que H0 es falsa, que es igual al 1 menos beta. Bien, ahora esta parte es muy importante, ¿no? Ya ven que desde el principio del curso yo les decía, región de aceptación, aceptación entre comillas. ¿Por qué? Dice, los resultados de una prueba de hipótesis están sujetos a error, por lo que no se dice que se acepta o aprueba la hipótesis nula. Es más recomendable decir que no se rechaza, que también es lo que tenemos aquí anotado. El no rechazar H0 significa que no se tienen suficientes elementos para rechazarla, lo que no necesariamente significa que sea verdadera, ¿ok? Entonces esa es la razón. Entonces vamos a ver la primera prueba de hipótesis, que es para la media. Voy a poner aquí prueba de hipótesis para la media. Dice, cuando se desea realizar una hipótesis con respecto a la media de una variable aleatoria X que se distribuye normal, y si se considera que la media mi se desconoce, pero se conoce la varianza sigma cuadrada, en este caso la hipótesis bilateral sería como está ahí anotada, pero ustedes vean su formulario y van a tener aquí que la hipótesis nula va a ser, que la mi va a ser, otra vez repito, siempre va a ser igual, igual a un valor mi sub 0. Este es un valor que nosotros estamos o vamos a proponer, y en realidad vamos a tener tres tipos de hipótesis
alternativas. Nosotros vamos a ver el problema y dependiendo del problema vamos a decir que sea esa media. Un segundo. Esa media que sea diferente, que sea menor o que esa media sea mayor. ¿Sí? Vamos a tener alguna de esas opciones de hipótesis alternativa, ¿sí? Solo una. Cuando tengamos un problema, solo una de estas vamos a escoger. Bien. Dice, donde mi sub 0 es una constante específica, valor o constante. Y el estadístico de prueba, ¿se acuerdan que les dije que primero nosotros este era el que construimos, ¿no? Bueno, el que construimos era así. Entonces, para pruebas de hipótesis, nosotros lo que hacemos es proponer este valor. Entonces, por eso va esta mi sub 0 y a esta también le vamos a llamar mi sub 0. Y este va a ser mi estadístico de prueba, que voy a comparar con un valor de tablas dependiendo de mi alfa. Voy a compararlo con una z. Aquí va a ser una z de alfa entre 2. Aquí sería una menos z de alfa. Cargo la alfa del lado izquierdo y aquí sería una z con una alfa cargada a la derecha. ¿Bien? Que es todo lo que acabo de escribir. Aquí está en su formulario. Si ven en la última columna el criterio de rechazo, ¿cuál va a ser? ¿Sí? ¿Cómo podemos ver este criterio de rechazo? De forma gráfica. Por ejemplo, si tengo una prueba de hipótesis bilateral, voy a calcular un valor de tablas o buscar un valor de tablas de aquí de menos z de alfa entre 2 y z de alfa entre 2. Entonces, dependiendo de dónde caiga mi valor del estadístico de prueba, si cae ahí, entonces va a ser una región de no rechazo de H0. Pero si el estadístico cae de este lado o de este lado, yo voy a rechazar mi hipótesis nula. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que quede mejor, ¿no? Ejemplo. Considérese una población con distribución normal con parámetros mi desconocido, sigma cuadrada igual a 4, con base en una muestra de 30, donde me sale que x barra es igual a 10, y mi varianza, que siempre acuérdense que vamos a tomarla como insesgada, es igual a 3.5, determinar si es correcto suponer que la media es igual a 12, con un nivel de significancia de alfa 0.01. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí que x se distribuye normal y me falta poner la alterna. En este caso vamos a hacer una bilateral que sea diferente de 12. ¿Sí? Entonces yo ya tengo todo para calcular mi estadístico. Voy a ponerlo aquí. Mi estadístico z sub 0 es igual a 10 menos, acuérdense que este es mi sub 0, entonces menos 12 entre sigma, que sería 2, entre raíz de 30. Y ese valor lo voy a comparar con un valor de z. ¿Cómo sé cuál es el valor de z?
Bueno, si me están dando el alfa, yo necesito un alfa entre 2, ¿sí? Ese alfa entre 2 es igual a 0.005 y mi valor de tablas lo voy a poner aquí, es de 2.576 y menos 2.576. Y entonces resulta que mi estadístico z sub 0 es igual a menos 5. Menos 5. Un segundo. Menos 5.477. Ese valor, déjenme borrar estos de aquí. Ese valor está del lado izquierdo, es decir, por acá, menos 5.477. ¿Ok? Entonces está en mi región de rechazo de ¿quién? De H0. Entonces yo decía que mi hipótesis nulo era que la media era igual a 12. Pero entonces voy a rechazarla y por lo tanto voy a decir que rechazo, por lo tanto rechazo H0 de que la media es igual a 12. ¿Ok? Bien. Ok, siempre voy a decir con un nivel de significancia, que es un alfa igual a 0.01, que es mi error. Bien, por último, en este video les voy a enseñar una librería y una función que se ocupa para hacer pruebas de hipótesis estadística y en realidad también sirve para hacer intervalos de confianza. Entonces revisen lo que les estoy dejando aquí. En este caso es la función zsum.test. Entonces pruébenla por favor en R. La librería es BSDA, Lattice y Stats. Tienen que estar cargadas y vean que podemos hacer pruebas de hipótesis de dos lados, que es toSide. También vean la ayuda para que vean que puede ser del lado izquierdo o del lado derecho. Ahí está el nivel de confianza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pruébenlo por favor. Aquí les estoy dejando estas funciones de R. Y con esto